Súper, arranquemos. Arranquemos. Ok, vamos a ver ahora, vamos a trabajar con los conceptos básicos, ¿no? Conceptos básicos tienen que ver con la manera en la que empezamos a generar estos dibujos dentro de la herramienta. Creo que debíamos ir primero por acá. Entonces, ya exploramos de alguna forma la manera en la que está construido, ¿no? Acuérdense que finalmente el centro, este es el plano cartesiano. Todos conocemos el plano cartesiano, sistemas de coordenadas básicas, geometría lineal. ¿En qué grado o en qué curso empezamos a ver plano cartesiano? ¿Se acuerdan? Cuarto, décimo. Puede ser, yo no me acuerdo la verdad. Pero en cuarto, claro, tal vez ya es como un nivel mucho más alto, ¿no? A través de física, los vectores. Los vectores, que también son un componente clave, si se quieren como llegar a profundizar más dentro de la herramienta, se pueden trabajar desde la física aplicada a algoritmos matemáticos, ¿no? Entonces, claro, recordémonos que en el caso de los vectores, que no es algo que vamos a ver al menos en esta clase, eh, tienen como varios componentes como ubicación, tienen otro que se llama magnitud, que es la distancia, y tienen un ángulo, ¿cierto? Esos eran los componentes de los vectores que sí terminan siendo aplicados. En este caso vamos a verlo de una manera súper simple que está correlacionada a la ubicación dentro de las coordenadas, ¿no es cierto? Los puntos cardinales. Y sobre todo es para entender que el modelo en el que se construye tiene una representación que está basada en el sistema cartesiano. Sin embargo, no obedece a esta lógica convencional de ubicar el punto 0, 0 en la mitad, ¿cierto? El punto 0, 0 se ubica ¿dónde, Emilio? En el centro. Sí, en el centro, el punto 00. Este es mi hijo. Sí, pero tú respondiste bien la clase pasada, por eso. No en este plano, te estoy hablando en P5. Ah, el punto 00 creo que es a las esquinas. A ver, a ver, ¿quién, o alguien tiene, Yo también alguien tiene la voy respuesta? también a ver ahorita. ¿Alguien O tiene sea, la el cero respuesta? cero es en la esquina superior izquierda, ¿no? Exactamente, exactamente. El 0, Sí, 0 sí, es la esquina en superior. las esquinas. Ajá. En las pantallas siempre se lee así. En las pantallas, porque las pantallas pueden ir creciendo, ¿cierto? Puede hacerse más larga, puede hacerse más ancha, pues para que no varíe el centro. Sí hay maneras después de modificarlo, después vamos a ver cómo podemos modificar eso, pero por defecto el punto 0, 0 se encuentra en la esquina superior izquierda. Y a partir de esto podemos medir 1, 2, 3, 4, 5, 6 hacia positivo, hacia la derecha en X, y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Positivo hacia abajo en Y. Súper. Entonces vamos a regresar. Entonces con esa lógica podemos empezar a entender cómo operamos con las distintas funciones que empiezan a llamar a figuras específicas. Líneas, triángulos, cuadriláteros, rectángulos, elipses y arcos, ¿no? Lo que tenemos que entender es que la información que se incluye no es la misma en todas las figuras, porque los diferentes tipos de figuras tienen distintas maneras de ser construidos. Entonces, para hacer una línea, ponemos coordenada de inicio y coordenada de final. Miren, x1, y1, x2, y2. Para hacer un triángulo utilizamos la misma lógica añadiendo una coordenada extra. Entonces tenemos x1, y1, x2, y2, x3, y3. Y el cuadrilátero es lo mismo con una coordenada adicional. Estos trabajan a partir de la misma lógica. Dime en qué puntos marco y ahí me represento, ¿no?
Sin embargo, cuando trabajo con otro tipo de figuras, por ejemplo, la elipse es algo que ya revisamos. En la elipse determinamos x, y, que es el punto central, y después definimos cuál es el ancho y cuál es el alto. Entonces, los argumentos van a permitirnos saber dónde se va a ubicar y cuál va a ser el diámetro finalmente de nuestra figura. Y en el rectángulo ocurre algo parecido. El punto de origen, que en este caso el punto de origen está en la esquina superior izquierda también. Y después, ¿cuál es el ancho y cuál es el alto? Finalmente, y bueno, vamos a ir viendo que hay otros argumentos que se pueden adicionar. Y esto no hace falta que se aprendan de memoria, ¿no es cierto? Poco a poco, sobre todo con las figuras que más empiecen a ocupar, se les va a volver como más fácil recordar cuáles son los argumentos que tienen que incluir. Pero todo esto se encuentra también dentro de las referencias de P5. Entonces, pueden como volver a ese sitio de consulta constantemente. Y en el arco, ¿cierto? El arco es una semicircunferencia. Tú defines igual el centro, cuál es el ancho, cuál es el alto, y después vas a decir dónde inicia y dónde termina. Que vamos a ir a la revisión de la manera en la que se determinan los grados en ángulos o en radianes, ¿no? Que es como lo que más se utiliza. Pero igual, estos son como ejercicios de muchísima exploración, de repetición, de prueba y error, hasta ver que la cosa esté funcionando de la manera en la que queremos que funcione. Entonces, el sistema básico, ¿no es cierto?, que es el que está en el centro, lo conocemos. Desde 0 hasta los 360 grados. Sin embargo, el tipo de angulación que utilicemos, que va a estar determinado por este angle mode, puede trabajar o en grados o en radianes. Y lo que son los radianes básicamente es una aproximación numérica en función de pi. Entonces, pi, miren, 3.14, ¿cierto? Medio pi son los 90 grados. Un cuarto de pi son 45. 2 pi es 100%. Vamos a trabajar en el programa, al menos con estos conceptos hasta ahora, para ir identificando cuáles son estas cositas. Súper. Javi, la Mile me acaba de escribir y dice que se le fue la luz y por eso no se puede conectar aún. Pero ya, ojalá espere que llegue un ratito, vuelva y ya se conecta. Ya, de uno. ¿Y el Esteban? No sé, él no me contestó. La Mile sí ya me respondió y me dijo que se le había ido la luz y por eso no se conectó. Pero el Esteban no me responde. Vale, todo bien. Todo bien. Súper, entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este momento, no es cierto? Cuando creemos nuestro canvas, que se representa esta figura de 400 por 400 y que tiene color de fondo de 220. Entonces, nuevamente vamos a dejar por un momento de lado todo lo que corresponde a la función draw. Y esa es la manera de comentar bloques, ¿no? ¿Se acuerdan? Es como muy parecido a CSS. Y vamos a resolver todo esto dentro de la función setup. Acuérdense que la función setup ocurre una sola vez y que la función draw ocurre 60 veces cada segundo. ¿Cómo pusimos de nombre la otra clase? ¿Se acuerdan? Entonces, sí, producción de nuevos medios, opción 2, formas.
Les dejo acá por si quieren venir a darse un salto. Entonces ahora tengo que incluir otra vez mi background. 120. Y aquí vamos a empezar a jugar con las formas. Entonces la forma que trabajamos antes era una elipse. Empecemos más bien, vamos en el mismo orden, ¿no es cierto? Vamos ubicando primero una línea. ¿Cuáles son los argumentos que van dentro de la línea? A ver si alguien se Son 4 acuerda. argumentos. Ajá, van 4 argumentos, ¿no? X1, Y1, X2, Y2. Entonces aquí está. Argumentos es como las coordenadas, ¿verdad? Sí, sí, ¿cuántos parámetros, digamos? Argumentos son como todos los números que tú insertas dentro de una función para que la función pueda operar. Entonces, si es que ponemos desde el 00 hasta el 400,400, va a ser una línea que atraviese en esta dirección. Si es que ponemos, ¿cuál sería la coordenada para hacer una X que la cruce y que 400, 400, 00. Al revés. ¿O no? ¿Cómo, perdona? No, ya. 400, 400, 00. Al revés. ¿O no? A ver, vamos a ver qué pasa si pongo 400, 400, 0, 0. Se está dibujando la misma línea, pero desde abajo hacia arriba. Porque este es el punto 400, 400 y este es el punto 0, 0. ¿Cómo hago una línea que venga desde esta esquina hasta esta esquina? En X, ¿cuál es la posición? ¿Cuál es esta posición en X? Tendría que 400. ser 0, 400, 400, 0. 0, 400, 400, 0. Entonces, fíjense, ¿no es cierto? En este caso decimos X es 0 aquí, Y es 400. Entonces va a empezar acá. Y en este segundo caso le decimos, tienes que llegar hasta 400 en X, que es de aquí, y 0 en Y, que es acá mismo. Entonces vamos como, poco a poco tenemos que ir decodificando este sistema cartesiano dentro del espacio, ¿no? Vamos a crear un triángulo. ¿Cuántos argumentos recibe el triángulo? 3. 6. Ay, 6, perdón. 3 coordenadas 3 coordenadas. que están definidas a través de 6 argumentos, ¿cierto? De 6 parámetros. Entonces, el triángulo es como un poco más complicado. Vamos a hacer un triángulo medio random. Lancen números. Intentemos hacer un triángulo... No, a ver, lancen números. Si intentemos hacer un triángulo isósceles, pero láncenme 6 números que estén entre 0 y 400. 40, 60, 75, 75, 20, 60 y 40. ya. ¿Por dónde creen que va a aparecer este triángulo? Aparecerá por aquí, por acá, por acá, por acá. Sí, por la esquina, ¿no? ¿Por cuál esquina, Alex?
Lo de la izquierda de arriba, que son muy chiquitos los Ajá. valores. Perfecto, perfecto. Fíjense, ¿no es cierto? Ni siquiera hemos llegado a 100 y el 100 debe estar por aquí. 100, 100 debe ser por aquí. Si esto es el punto 200, 200, por aquí debe estar el punto 100, 100. Y todos estos valores que nos mencionó el Emilio se encuentran por acá. Crezcámoslo un poquito. Vamos a poner otro triángulo. Y vamos a reducir todos estos, a sumarles 100. Y aparece por acá. Y ahora vamos a sumarles 100 más. Y la ventaja aquí, ¿no es cierto? Todo esto son como, o sea, una de las ventajas. Todo esto son matemáticas. Vamos a poner aquí más 100. Acuérdense de las posibilidades de los medios digitales, ¿cierto? De operar a través de lógicas matemáticas. Entonces, el siguiente aparece ahí. Y vamos a hacer un último que tenga más 200. Pues por ahora todo esto se vuelve como muy largo, ¿no es cierto? Muy extenso. Pero poco a poco también vamos a entender de qué manera podemos empezar a manipular como todos estos números de una manera más simple para que se vuelva más sencillo, al menos en la cantidad de información. Podemos dibujar, voy a como romperles un poquito la cabeza, podemos dibujar este mismo triángulo de manera reflejada en este lado de acá. Yo voy a hacer un experimento, no sé si es que vaya a funcionar, pero yo creería que si es que empiezo a restar, al menos en X, 400, podría pasar. Uy. Ah, ya me jalé, este no. Solo en X, ¿no? No, uno, este no es. Ajá. Matemáticas, ¿no? Matemáticas. Entonces, si empezamos a... Profe, em, supone que 400, ya, la que pusiste ahorita es X, ¿verdad? La es X, ese 400 menos 40 Ujú, es X. ujú. Después del 60, Es Y. así X, Y, X, Y, X, Y. Ajá, ajá. Vamos a hacer así, para que quede claro. Los argumentos que van, aquí son X1, Y1, X2, Y2. Y los argumentos que van acá son X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. Pero tenemos que poco a poco empezar a aplicar estos conceptos matemáticos, ¿no es cierto? A ver, hagamos este ejercicio aquí. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo dibujamos este triángulo reflejado acá? Cambiándose de fondo el Emilio en vez de resolver el... Que ya se me partió el cerebro, profe, con esa pregunta. Lo mismo, 400 menos. En todas las coordenadas de X, 400 menos. Y 400 menos. Se va a dibujar el mismo acá abajito, ¿no? Por ahí más o menos. Por ahí más o Y en menos. la que está abajo solo habría que cambiar en Y, en cambio. Si En la que- queríamos, si quisiéramos reflejarle en X. Ok.
¿En cuál, Cris? Hagamos la prueba. Todas estas cosas son como ejercicios de prueba y error. Me dices en este de aquí. Ah, ¿O en cuál de abajo? sí. Sí, ese. Este triángulo dibuja este triángulo de acá, Sí, ¿cierto? ese. Entonces voy a copiar y lo voy a pegar acá. ¿Qué es lo que queremos que pase? ¿Qué es lo que Que quieres se refleje. Que que se se refleje? refleje. Menos. Que se refleje aquí. Entonces lo que tenemos que hacer es modificar nuevamente solamente en términos de X, Ujú. porque en términos de Y está en las posiciones que nos interesa. Piensen aquí como en una línea imaginaria, ¿no? Que atraviesa esto, esto y esto. Entonces lo que vamos a hacer en este caso sería así, o sea, sería 400 menos 140 más 100. Lo que podemos simplificar, bueno, dejémoslo así. No simplifiquemos, sino solo identifiquemos bien dónde ponemos cada uno de los... Solo está poniendo en las Ay, X, ¿verdad? solo estoy poniendo en las X, pero me salió mal. Mm, Creo que no le puse en la que dice 160, Javi. 160 más 100. Ahí le faltó. es que este es Y, entonces no debería cambiar este valor de aquí. Ok. Tal vez es sumando, no mentira. Tal vez tenemos que pasar a otro ejercicio. Intentemos. Ya, bueno, bueno. Pero para eso tienen que ver los videos. Para eso tienen que ver los videos. Para que ya vengan ustedes igual con toda esta información, porque si no van a quedar como algunas cosas pendientes. 400 menos 140. A ver, pensemos un poquito, ¿no es cierto? Lo que necesitamos es que X, ¿qué pasa si a esto le sumo 200? Vamos a hacer como otra vez prueba error. Estoy moviendo el punto. Ya me hicieron bolas. Sí, creo que es sumar porque ahorita está en X negativo, creo. Tiene que ir al positivo. Pues que debería ser la verdad. A ver, déjenme pensar. Ahorita estamos poniendo en... Es que esto no está bien. Estamos poniendo 140 más 100 es 240. Entonces no sé por qué es esta... Ah, es este de aquí, es este punto de aquí. Y no debería ser 240, sino debería ser un valor menor a 200. Ajá. Lo que pasa es que ya entendí. O sea, lo que pasa es que yo le tengo que restar todo esto. ¿Vieron como la diferencia? 400 menos 140 más menos 240. Eso es lo que pasa. Y fíjense como la gran diferencia, ¿no? Voy a hacer un print. ¿Esto revisamos o no revisamos la otra clase? Sí, print lo que hace es mostrar en la consola qué representa esta operación. Entonces, si yo digo imprime 400, me va a decir acá 400. Lo que estábamos haciendo antes es decir 400 menos 140 más 100. Y me estaba diciendo 400 menos 140 es 260. Más 100 es 360. Pero es diferente a que yo encapsule esto y le diga 400 menos 240. El valor es 160. Entonces tengo que restarle a X 400 menos toda esta suma. Ese era el problema.
Y ahí sí. Acá me faltó un menos. Y ahí sí se dibuja reflejado. Y lo mismo acá, pero tal vez es más fácil como copiar todo esto. No era mi intención hacerles tantas bolas desde el principio, pero son las preguntas de la Cris las que nos llevan a esto. Otra vez. Otra vez tenemos un error. Ah, es que aquí hay que sumar 200, y aquí hay que sumar 200, y aquí hay que sumar 200. Ya. Pues conseguimos hacer esta cosa fea, sin sentido, pero aprovechamos un poco para entender cuáles son las bondades de las matemáticas. Hay que tener muchísimo cuidado con esto, ¿no es cierto? Inclusive en sumas y restas, intentar entender cómo agrupamos. Pero vamos a saltar del triángulo al cuadrilátero. ¿Cuántos argumentos tiene el cuadrilátero? 8. 8. Lancen valores. 8. 200. 200. 360. 160. 200 de nuevo. 200 de nuevo. 400. 400. 200. ¿Cómo va a ser ese cuadrilátero que tiene? 360. O sea, no, 312 ya. No dirás 200 otra vez, Chris. Vamos a hacer una línea. 160. Ya. ¿Qué figura se va a formar? ¿Se va a formar un cuadrilátero? Falta un número, creo. Ah, falta un. Ajá, falta uno. 80. Ya. ¿Se va a formar un cuadrilátero? ¿Quién sabe? Yo creo que no. Yo creo que se va a formar un triángulo. Porque tenemos 3 puntos en X que están en el mismo lugar. Perdón, cámbiales un 100. 100. Ahí sí, ¿no? Capaz que un poco cachar también el orden de los elementos, donde los vamos ubicando. Ahí, mejor. Entonces, acuérdense, bueno, a ver, cuadrilátero. Esto es X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, X4, Y4, y ya, casi pongo X5, Y5. Entonces, acuérdense, aquí lo que vamos a hacer es volverle transparente, no fill, sin relleno, ¿no? Para que sea translúcido y podamos ver detrás de nuestro cuadrilátero qué es lo que estamos construyendo. Y podemos pasar ahora también a las otras formas. Entonces tenemos línea, tenemos triángulo, sigue siendo triángulo, cuadrilátero. Y revisemos, rectángulo. El rectángulo lleva 4 argumentos. ¿Cuál va a ser el vértice original? El ancho y el alto. Entonces ahora vamos a hacer justo acá un cuadrado, ¿no? Si es que yo me desplazo aquí, vamos a aplicar el mismo concepto, uso de matemáticas, ¿sí? Para que vayamos acostumbrando. Vamos a sumarle 10, 10, 10 y 10.
Es un cuadrado un poco más grande que empieza un poco más abajo. Y ahora vamos a sumar 20, 20, 20 y 20. Y es un poco más grande y está un poco más abajo. Entonces acuérdense cuáles son los argumentos que incluimos aquí. X, Y, ancho y alto. Y utilizamos W porque es width y H porque es height. ¿Cómo hacemos un cuadrado? ¿Cómo reflejamos este mismo cuadrado desde acá? ¿Cómo hacemos un cuadrado que se encuentre justo en el filo del canvas? Que tenga... No sé, A ver, ¿no sería 400, 400, 100, 100? 400, 400, 100, 100. ¿Dónde está este cuadrado? Está dibujado acá. Ahí sí se modifica Y. Mira, si es que crecemos esto a 500, 500, vas a ver dónde está nuestro cuadrado. ¿Viste? El cuadrado se está dibujando desde el punto 400, 400. ¿Cuáles serían las coordenadas en las que tiene que arrancar? Intenten Sería más o menos desde los 200, profe, como que 200 y cambiar los valores en Y para que nos refleje al otro lado. ¿Cuál sería el valor en Y? En X ya le puse 200. ¿En Y cuánto le pongo, Monse? Menos algo, no sé. Sí, ¿no es cierto? Menos, puede ser menos 150, será, no sé, porque si hay 500 es en la esquina. Sí, más o menos. Menos 300, profe, no sé. Ya pongámosle 200 menos 300, 200, no, sí, ¿no es cierto? Y menos 300, no sé, profe, estoy perdida. A ver, acuérdense, ¿no es cierto? El sistema de coordenadas. Vamos a abrir una herramienta que sí disfrutan, en la que se sientan cómodos. Queremos dibujar un cuadrado aquí, ¿no es cierto? Sí. ¿Estamos todos de acuerdo en que el cuadrado que queremos dibujar está aquí? Sí. ¿Cuáles serían estas coordenadas aproximadamente? 300, 300, ¿no? Charán, gracias, Josu. Acuérdense como de pensar desde este plano. Yo creo que esto les confundió un poquito, pero ya nada. Yo creo que esto nos confundió un poquito. Intenten borrar esto de su mente y pensar. Ay, necesito hasta más de abajo, hasta desde más de arriba. Ya vamos a hacer otro triángulo para pasar por estos mismos principios. Un triángulo que salga de aquí, que llegue a esta esquina y que termine en esta esquina de acá. Entonces, esta esquina de aquí es 100, 100. Esta esquina de acá es 300, 300. ¿Cuál es de esta esquina de acá? En X, ¿qué valor tiene? 400. 400. ¿Y en Y, qué valor tiene? 0. 0. Ahí fue.
Ahí fue. Entonces vamos al ilustrador. Y vamos a construir estos modulitos. Esto nos va a ayudar un montón para que también podamos reforzar. ¿De cuánto decimos que es cada módulo? ¿De 25? ¿De 10? ¿De 20? De 20. De 20. Entonces, ¿cuántos necesitamos? 4, 5, hacen 100. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Que serían 0, 100, 200, 300 y 400. Se me fue uno de más. Así entonces, cholos. Más sencillo. Entonces el triángulo que acabamos de dibujar, con la ayuda del Carlitos, iba así. Desde el punto 100, 100 al punto 300, 300 y a 0 en X, perdón, 400 en X y 0 en Y. Y por eso se dibujó este. Acuérdense, este es el eje de las X y este es el eje de las Y. Queremos dibujar el mismo. A ver, dime, José. Javi, decía, y en ese mismo método, como, y en el ilustrador con las reglitas, se podría explicar mejor como el reflejo de ese, pero sin hacerle el menos 100 y lo otro. O, Sí, claro. Claro, para no confundirnos tanto en esa parte. para no quedarse con la pica. Acaba. Vamos Sí, marcando estos puntos. 140 y 160. ¿140 en X? 160 en Y. 175 y 120. 175 es... Uy. ¿No es cierto? Pensemos, 100, 120, 140, 160. Entonces, por aquí sería 170, digamos que 175 más o menos acá. Y 120 cae justo aquí. Y 160 y 140. 160 está acá y 140 está aquí.
Por eso que se forma un triángulo súper pequeño, ¿no? Si ustedes se fijan, casi no se logra... Casi no se logra identificar. Tiene la misma forma, ¿no? Sí. Entonces, lo que hicimos para poder reflejar este triángulo es decir, como, ok, queremos que este triángulo aparezca al otro lado, los valores en Y van a ser los mismos, ¿cierto? El valor en Y va a ser en algún lugar por aquí, entonces Y sigue siendo 120, pero no sabemos exactamente dónde tiene que aparecer. Lo mismo con esta figura y lo mismo con esta. Entonces, llevémonos de estos 3 círculos acá. Y lo que yo necesitaba saber es, ¿cierto? Si es que la distancia, a ver, hagamos como otro, es como la lógica de las simetrías, ¿no? Si es que tengo un cuadrado aquí y quiero que se refleje en el otro lado, tengo que decir, bueno, aquí llega hasta el 100. Acá va a ser el valor total de mi ancho menos 100. ¿Cierto? Va a ser 400 menos 100. Si es que mi figura acá está en 120, yo lo que voy a decir es 400 menos 120. Y si es que pusiera acá una figura en el 140, voy a decir, va a ser 400 menos 140. Ya, Javi, ya. Entonces, Ahora lo que sí, ya le hicimos caché para todito. identificar dónde ubicar esos triángulos fue restar el valor de 400 para no tener que hacer nosotros ese cálculo en la cabeza. Dijimos, ok, este punto es 175. Dime tú, ¿dónde calza 400 menos 175? Que si hacemos el ejercicio matemático sería, creo que, 225. Sí, ¿no? Nadie confirma. Sí, 225. ¿Cuál es de este punto? ¿No es cierto? Este es 160. ¿Cuánto es 60, 400 menos 160? 240. 240. Y con el último tenemos que restarle a 400, tenemos que restarle 140 y es 260. 60. Entonces, cuando hacemos esa resta, solo nos queda volver a unir los puntos y tenemos el triángulo reflejado. Yo creo que el problema fue que sí, había muchos triángulos y no era el momento. No se vieron la clase no se vieron el tutorial. Entonces, si es que no ven, es más difícil explorar un poquito más allá. Nos toca ir como a las cosas re básicas que están en el tutorial, ¿no? Que es esto, ir pasando figura por figura. Finalmente, bueno, no finalmente, nos falta elipse. Que tiene unos argumentos que son bastante parecidos. Es decir, nosotros en este caso, lo que cambia es cuál es el vértice. El vértice que se determina es el del centro, es el punto del central. Entonces, si queremos hacer aquí una circunferencia, debería estar ¿en qué coordenadas? 200 para que sea en el punto centro. 200 y vamos a hacerle que tenga 25 por 25. Entonces aquí también vamos a revisar como algo que pasa, ¿no? Si es que yo utilizo dos argumentos, tengo la capacidad de modificar
el alto y el ancho, y trabajarlos como dos conceptos separados. Vamos a hacer la misma elipse en el mismo lugar, pero con los valores invertidos. Sin embargo, si utilizo un solo valor, entonces la elipse de 200 por 200, que tenga 100. Si utilizo un solo valor, asume que el mismo valor se va a aplicar para ancho y alto. Súper. ¿Cómo vamos hasta aquí? Ahí vamos. Bien, bien. Bien, profe. Profe, una pregunta. Digamos, si es que quiero que en este caso esa elipse esté inclinada, o sea, en diagonal. ¿Sí, cómo o no? Yo- Sí hay cómo. Sí hay cómo. Capaz que todavía no nos metemos a eso para no confundirnos, pero yo te puedo mandar igual, si no, te puedo mandar también unas referencias para que le vayas moneando. Pero no lo hagamos ahorita en la clase porque vamos a terminar como todos confundidos. ¿Qué tal, Ali? Se desconectó mejor la Alison. No, mentira. ¿Todo bien? ¿Ya le cachaste? Súper. Hagamos una pausa un ratito para que 5 minutos para que puedan despejar y volvemos para revisar los arcos Pausa activa, profe. de una. 5 minutos, es 2:07, a las 2:07 más 5. Las 2:08.